Bueno, hoy básicamente vamos a ver lo que es pared abdominal, la irrigación, inervación, linfáticos y músculos. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, en cuanto a lo que vendría siendo pared abdominal, la pared abdominal básicamente va a estar formada por hueso, pero también y principalmente por músculo. ¿Ya? El componente más importante de la, la pared abdominal van a ser los músculos. En cuanto a los huesos, está por detrás, por supuesto, formada por 5 vértebras lumbares y sus discos intervertebrales. Y también, como ven en esta imagen, también va a estar constituida, es lo que ven en tonos rosa, por la parte superior de los huesos pélvicos. Y los huesos de la pared torácica inferior, que vendrían siendo el arco costal, costilla duodécima, final de la costilla oncena y la apófisis sifoides. Entonces, eso constituye la parte ósea de la pared abdominal, pero su principal componente, como les había comentado, es el componente muscular. A los lados de el, déjenme ir incorporando personas, a veces cuando entran dos tengo que pasar a la sala de espera y dejar la presentación. Entonces, a los lados de la columna vertebral está el músculo cuadrado lumbar, el psoas mayor y el músculo ilíaco, que refuerza lo que sería la pared posterior. Y esto específicamente, en sus porciones distales, el psoas y el ilíaco van a llegar al muslo y son flexores principales de la cadera. Ahora, las porciones laterales de la pared abdominal van a estar formadas en su mayor parte por 3 capas musculares. Estas 3 capas musculares se van a orientar de forma similar a los músculos intercostales del tórax. Aquí sería, como lo vamos a ver más adelante uno por uno, el transverso del abdomen, el oblicuo interno y el oblicuo externo. Entonces, tiene dos componentes, el componente muscular y el componente óseo. El componente muscular con otros componentes de tejido conectivo que se derivan del músculo son los más importantes que forman la pared abdominal. El primero de estos músculos es el músculo recto mayor del abdomen. Este músculo, como lo pueden ver aquí, eh, es un músculo que tiene forma de cinta y se sitúa anteriormente y lateral a la línea mediana, extendiéndose desde la parte anteroinferior del tórax hasta el pubis. Su origen es en el quinto a séptimo cartílagos costales y la apófisis sifoide, y se inserta en la cresta y sínfisis del pubis. Va a estar inervado por los nervios intercostales del séptimo al duodécimo y su función es la flexión del tronco y descenso del tórax y elevación de la pelvis. ¿Ya? Son los músculos esos que nosotros decimos que se marcan con cuando hacemos abdominales. Aquí hay un corte transversal que después lo pueden revisar. El otro músculo sería el músculo piramidal. Fíjense que el músculo piramidal, se me corre la presentación, es este que vemos aquí. Fíjense que es un músculo apenas minúsculo. O sea que es un músculo que es rudimentario. Tiene una forma delgada y aplanada
y que puede ser o no inconstante, pero cuando existe se inserta debajo en el cuerpo del pubis, entre la sínfisis y la espina del pubis. Su inserción superior se realiza en la cara lateral de la línea alba, que la línea alba es esta zona que vemos aquí, desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis. Este músculo tiene su origen, como les dije, en la cresta y sínfisis del pubis, su inserción es en la línea alba y la inervación es por el nervio subcostal. Y la función, que algunos lugares, en algunos libros no se le da una función específica, es de tensar la línea alba, o sea, esta línea que está en la línea mediana. El otro músculo es el músculo oblicuo externo del abdomen. Ok, fíjense que estamos hablando oblicuo externo. Ya tiene origen en la cara externa. Estos músculos se dicen que son músculos más de tipo anchos y planos, que van a estar ubicados, como van a ver, en tres capas. El músculo, este músculo tiene su origen en la cara externa de la quinta a duodécima costilla. Se inserta en la cresta ilíaca, el ligamento inguinal y vaina del músculo recto del abdomen y la línea alba. O sea que tiene varios sitios de inserción. Se inerva por los nervios intercostales del quinto al duodécimo y como función se describe la flexión del tronco, elevación de la pelvis, prensa abdominal, o sea, comprimir el abdomen, flexión lateral y rotación del tronco del lado opuesto. Ahora vamos a ver al oblicuo interno eh, del abdomen. Su origen está en la fascia toracolumbar, cresta ilíaca, espina ilíaca, antero superior y el ligamento inguinal. Se inserta en la décima a duodécima costillas y en la vaina del músculo recto del abdomen, inervado por nervios intercostales del octavo al duodécimo, el ilio hipogástrico y el nervio ilioinguinal. La función es también flexión del tronco, eleva la pelvis, prensa abdominal, flexión lateral y rotación del tronco. Ahora vamos a ver el, otro músculo que sería este, que es el transverso del abdomen. Fíjense que el transverso está en un plano, digamos que ya, si tenemos en cuenta estos tres músculos, sería el tercer músculo, pero más interno. Fíjense aquí en este detalle que ya están seccionados el oblicuo externo y el oblicuo interno. Y entonces queda al descubierto, ya en este plano, el transverso del abdomen. Este músculo, su origen es la cara interna de los cartílagos costales de la séptima a duodécima costillas, la fascia toracolumbar, cresta ilíaca y la espina ilíaca anterosuperior y ligamento inguinal. Se inserta en la vaina del músculo recto del abdomen y en la línea semilunar. La inervación es por los intercostales del séptimo al duodécimo, el ilio hipogástrico, el ilio inguinal y el genito femoral. Y su función es comprimir el contenido del abdomen, o sea que tiene una función como prensa abdominal. Todo en general, estos músculos, estos tres músculos comparten la función de compresión o de prensa abdominal. El otro músculo a continuación es el iliozoa, que aquí está inicialmente el psoas mayor. El psoas mayor se origina en la fosa ilíaca. Se inserta en el trocánter menor del fémur. Fíjense que llega hasta aquí abajo, hasta el fémur. O sea, es una de las estructuras que pasan, o sea, pasa junto con arterias, venas y nervios de el abdomen al muslo. Fíjense que se inserta ahí en el trocánter menor del fémur, está inervado por el nervio femoral y algunos ramos del plexo lumbar
y su función sería, al insertarse en el trocánter menor del fémur, es la flexión del muslo sobre el abdomen y la rotación interna y externa de la cadera. Pero, aunque tiene esa función, obviamente forma parte de la pared abdominal. Y el otro componente del iliozoa es el ilíaco, que, como ven, es ese músculo de aquí atrás que tiene una forma mucho más grande, en forma de, digamos, casi que de abanico, aunque no es exactamente así, pero es un músculo mucho más grande que el anterior. La superficie lateral de la duodécima vértebra torácica constituye su origen, además de los cuerpos y apófisis transversales de las vértebras lumbares, desde L1 a L4, y también los discos intervertebrales entre estas dos puntos de referencia, L1 a L4. Se inserta también en el trocánter menor del fémur y la inervación por el femoral y ramos directos del plexo lumbar. Su función también, flexión del muslo contra el abdomen y la rotación medial y lateral de la cadera. Ya fíjense que la inserción es la misma y en general lo van a encontrar, lo pueden encontrar separado o que se refieran como el iliozoa. Está también el músculo psoas menor, que su origen son los cuerpos vertebrales de T12 a L1, se inserta en la fascia ilíaca y se inerva por el plexo lumbar. Ahora, la vascularización. La pared abdominal en su vascularización va a estar dada por tres orígenes arteriales. De las 6 últimas arterias intercostales para la parte superior, de las arterias lumbares para la parte posterior y de la arteria epigástrica inferior anastomosada con la epigástrica superior en el músculo recto lateral. Esos son los tres, digamos, orígenes arteriales. Seis últimas arterias intercostales, arterias lumbares y la epigástrica inferior. Además de eso, recibe ramas de la circunfleja ilíaca profunda y de la epigástrica superficial, aunque existen también otros círculos anastomóticos que unen los tres orígenes arteriales entre sí y alcanzan el sistema de arterias circunflejas ilíacas y al de la arteria ilíaca lumbar. En cuanto a las venas, también van a tener la misma disposición de las arterias y también van a tener una vía anastomótica entre los sistemas cava superior y cava inferior. Ahora, el drenaje linfático. El drenaje linfático, digamos que al menos en lo que revisé, donde venía más, y donde venía, de hecho, era en el anatomía de Gray. El drenaje va a depender entonces de los principios básicos del drenaje linfático. Por encima del ombligo va a drenar a los nódulos linfáticos axilares, mientras que por debajo del ombligo a los nódulos inguinales superficiales. Eso es drenaje superficial. Ahora, o sea, el drenaje superficial se va a dividir en supraumbilical e infraumbilical. Supra va a pasar para los axilares y el infraumbilical para los inguinales. Ahora, el drenaje profundo va a tener tres drenajes: los nódulos paresternales en relación a la arteria torácica, los nódulos lumbares en relación a la aorta abdominal y los nódulos ilíacos externos
en relación a la arteria ilíaca externa. Ahora, en cuanto a la inervación, esta inervación va a ser proporcionada básicamente por los 6 últimos nervios intercostales y por los nervios ilipogástricos e ilioinguinal. Y estos van a ser entonces derivados del plexo lumbar. Y le dejo también otra imagen. Entonces, aquí además vamos a ver diferentes fascias y aponeurosis. Ahora, aquí la más importante de esas fascias, que se las voy a aumentar aquí para que vayan viendo de superficial hacia profundo, vamos a ver que la más importante sería la fascia del músculo transverso. Esa fascia del músculo transverso se va a denominar la fascia transversalis, que se extiende por toda la cara profunda del músculo. Además, esta fascia medialmente en el tercio inferior va a tapizar la cara posterior del músculo recto del abdomen. Ahí también va a tener, digamos que refuerzo por algunas formaciones fibrosas. Entonces, fíjense que en la pared abdominal se va a describir aquí, como les digo, una fascia superficial que va a estar constituida por una capa grasa o fascia de Camper y una capa membranosa o fascia de Scarpa. Fíjense que más hacia profundo van a ver eh, los músculos o sus aponeurosis, y que entonces esa que es la fascia profunda del músculo transverso es la que se va a describir aquí como la fascia transversalis. Luego se describe la fascia extraperitoneal y después propiamente el peritoneo parietal, o sea, la capa membranosa de peritoneo, pero que recubre la pared. Esta imagen en un cortexial sí les permite ver bien todas las fascias abdominales. Aquí también yo creo que les tengo otra imagen donde se puede apreciar también esto que les estaba describiendo. Aquí también se va a describir la vaina de recto músculo del abdomen, que es una envoltura como vaina alpín de tipo fibromuscular, que es propia de cada uno de los músculos rectos abdominal y que se cierra medialmente por el entrecruzamiento mediano de la fibra de la aponeurosis en la línea alba. ¿Okay? Entonces, esa vaina se va a cerrar aquí a nivel de lo que sería la línea alba. Y además de esto van a aparecer diferentes ligamentos relacionados. Que aquí, por ejemplo, eh, en el borde inferior de la aponeurosis oblicua externa se forma a cada lado una estructura, que es esta que vemos aquí. Espérense que se me corrió, que sería el ligamento inguinal, que es este que vemos aquí. Que ese es el borde libre reforzado de la aponeurosis del oblicuo externo, que pasa entre la espina ilíaca anterosuperior en la parte lateral y la espina del pubis en la parte medial. Y él se va doblando sobre sí mismo. Además de esto, se van a describir otros ligamentos que van a estar relacionados, como por ejemplo, como pudieran ser de tipo prolongaciones, como el ligamento lacunal,
que este se va a insertar en la cresta pectínea de la rama superior del pubis, y el ligamento de Cooper y entonces hasta aquí es lo que corresponde a lo que es pared abdominal. Y mañana entonces, ¿a qué hora me dicen a qué hora nos podríamos conectar? Vale. Mañana por la mañana, profe. Sí, Ok. listo. ¿A qué hora? Por ahí a las 8 o a las 9. Ok, me dicen exactamente. Me parece perfecto. Vale, gracias. Vale, profe, muchas gracias.